¿Me escuchan? Sí, profesora. Muy Sí, bien. profesora. Bueno, estábamos diciendo entonces que marcaba usted dos cosas muy importantes, que los los hongos necesitan un pH ácido, ¿verdad? Y aparte necesitan, por ejemplo, el ácido tartárico para inhibir bacterias. Los hongos son de desarrollo lento a comparación de las bacterias. Las bacterias van a desarrollar de 24 a 48 horas. Estos hongos que nosotros estamos manejando son, entre comillas, rápidos, pero necesitan 7 días a 15 días para desarrollar. Entonces, el medio de cultivo, pues, se puede contaminar con bacterias, ¿sí? Por eso se le tienen que adicionar sustancias, medicamentos, antibióticos para inhibir el desarrollo de las bacterias y permite el desarrollo de los hongos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ¿pueden cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, es muy importante tener en cuenta el método de siembra que se necesita utilizar, que va a ser igual al procedimiento que vamos a ver más adelante, pero quiero explicar un poquito, nada más para tenerlo en consideración, ya que es muy importante la forma en la que vamos a sembrar este hongo, ya que a pesar de que pues vamos a tener ciertas características para poder evitar el crecimiento bacteriológico, debemos de tener cuidado aún así con este tipo de muestras. Bueno, la forma de sembrar es importante tener en cuenta tener una sala bacteriológica, también tener nuestro medio, o bueno, nuestro hongo, que en este caso pues va a ser algún dermatofito, y vamos a, por medio bueno, la siembra va a ser por picadura, por medio de la asa vamos a picar o vamos a introducir la mitad de nuestra lanza a nuestro medio de cultivo. Esto va a provocar que pues logremos tener muestras de nuestro hongo. Y bueno, aquí quería poner algunos resultados. Como ya se había mencionado, los dermatofitos pues se reproducen, o bueno, vamos a notar ya las diferencias en 7 días en su incubación. Pero también quería dar algunos resultados de algunas cepas, aunque no son importantes para esta muestra. Las que van a ser importantes las veremos más adelante. La siguiente, por favor. Bueno. Bueno, pues ya habíamos hablado de este medio de cultivo, del Sabaru glucosado agar. Bueno, pues es que ya habíamos dicho que es un medio utilizado para el aislamiento, identificación y conservación de hongos patógenos. ¿Qué pH tiene ese medio? Doctora, si no mal recuerdo es 5.6, ¿no? Así es un medio ácido también, ¿sí? Existen modificaciones de ese medio, como el Lemons del agar de Saburo, ¿sí? Como el Mycobiotec, ¿sí? Biotec. Ese medio va a contener, es el medio de Saburo, pero va a contener cloranfenicol y cicloheximida, ¿sí? Estos medios son especialmente útiles para los dermatofitos en las muestras de la piel, ¿sí? En general, de la piel, del cabello, de las uñas. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes aquí tienen un agar de Saburo del lado izquierdo, sin inocular. Lo que se hace en el laboratorio es que se cuadrícula este agar, se corta con un bisturí, ¿sí? En forma horizontal y después en forma vertical, el agar de Saburo, ¿sí? Y después se va a tomar un cuadrito de gelatina y se va a sembrar cada lado por picadura. Ahorita me lo van a decir en la técnica. ¿Por qué por picadura y no por estría?
Primero, porque está pequeñito la porción del agar. Segundo, porque necesitamos mayor capacidad de contacto con la gelatina, ¿sí? Que no quede en la superficie, sino que se introduzca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este medio qué contiene, joven? Ahí lo tiene, dígamelo. Bueno, pues va a contener peptona, tripteína, glucosa, cloranfenicol, agar y bueno, su pH ahí está, ya hemos dicho que es de Muy entre bien. 5.5 y hasta 6. Entonces, su compañera había comentado que era un requisito el pH ácido, ¿sí? Otra de las cosas, vamos a necesitar un medio de agar que sirve de soporte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya llevamos dos cosas, pH, agar, y vamos a necesitar, ¿qué creen ustedes más? Aparte de los nutrientes, ¿no? La tripteína y la peptona, la glucosa como fuente de energía, los antibióticos para que no desarrollen las bacterias. Pero en general, para que haya un desarrollo de hongos, ¿sí? Se va a necesitar un pH ácido, un agar donde se pueda sostener el hongo. Y yo creo que me lo van a decir ahorita, ¿qué creen ustedes que necesite más? El agua ¿Temperatura? glicerada, ¿no? No, el agua glicerada, ¿no? La humedad, ¿verdad? Que eso lo va a hacer el agua glicerinada. Esos son los factores generales para el hongo, ¿sí? Recuerden que los hongos son como Dios. Van a crecer en donde quiera, en la piel, en la tierra, en los animales, en las superficies, donde quiera, ¿sí? Nada más que en nosotros, los hombres, las mujeres, no desarrollan los hongos como si fuera parte de la flora normal. Estos son parásitos, ¿sí? ¿Qué más? Continuamos. Yo creo que ya la siguiente es que ya es básicamente lo que venimos diciendo desde el inicio. Lo que iba a decir. Sí, entonces explíquenme la técnica. Ya me había dicho el material, la técnica casi ya se las di yo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Conforme viene en su manual. Ya me dijeron la introducción, ¿sí? Me dijeron también que las micosis superficiales, eso no me lo dijeron, ¿sí? Va a depender del lugar en donde infecte, ¿verdad? Por ejemplo, si va a afectar la barba, pues le llaman tiña de la barba, ¿verdad? O tina barbae, ¿sí? Si va a afectar al cuerpo, tiña de la piel o lampiña del cuerpo, tinia corporis, eso viene en su manual, ¿sí? De la ingle, tinia cruris. De los pies, tinia pedis. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a investigar los géneros. Al sembrar estos microorganismos en el agar saburó, ¿sí? Vamos a tener que, ¿cómo los vamos a identificar? Por medio de su colonia. ¿Jóvenes? ¿Cómo? No entendí la pregunta, doctora. Sí. Nosotros vamos a investigar a los hongos dermatofitos. Ujú. ¿Cómo les van a investigar? Por medio de la colonia que desarrolla en el medio de agar. Por su morfología, ¿no? Estaba leyendo que, por ejemplo, los dermatofitos que son los microsporum van a tener hifas grandes, Exactamente, multiseptadas. eso que es, permíteme tantito, Ajá. eso que es, estamos hablando ¿Su de la morfología? morfología colonial, no. ¿No? Ah, ok. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo desarrollan las conidias? Y eso lo vamos a hacer en el microscopio. La morfología colonial no nos interesa mucho en los dermatófitos. ¿Sí? Va a variar mucho dependiendo del medio de cultivo que utilicemos. Las pigmentaciones que utilice o que produzca, los pigmentos que produzca, la morfología colonial no nos interesa tanto
como la morfología tintorial de las hifas, de las conidias, ¿sí? Me supongo que saben qué es una hifa, qué es un conidio, qué es un hongo, qué es un micelio vegetativo, qué es un micelio aéreo. ¿Estamos correctos? ¿Sí lo saben? No, yo ya no me acuerdo qué son los micelios. A ver, Vadillo, Yo le puedo decir que son ¿quién es usted? Zaragoza Alesia. A ver, dígame. Bueno, la IFA es la unidad anatómica o sea, la estructura principal de los hongos, y el micelio es el conjunto de las hifas. Estas pueden ser, pues, aéreas o también puede ser, ah, o sea, Vegetativas. ajá, eso, vegetativas. ¿A cuál se le llama la aérea? Su nombre lo dice. La que está Pues la sobre que el A la está responsable Las que y están sobre y a la, el estrato. y a la responsable Las de terrestres. liberar las estructuras sexuales. Y las terrestres van por debajo del estrato. ¿Las terrestres? Digo, las Vegetativo. vegetativas, sí, perdón. Las que están en el sustrato, que en este caso pues es el medio de cultivo, ¿verdad? ¿Quién es usted, señorita, la primera que me contestó? Yo, Zaragoza Alesia, del ¿De qué 1305. ¿1305? Sí, ¿Zaragoza qué? Verania. Bueno, Zaragoza Sánchez, Verania. Con eso. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Continuamos. Entonces, ya dijimos que la IFA es la unidad funcional, estructural, más bien dicho, del hongo, ¿sí? Ya dijimos que el conjunto de hifas, pues va a ser el micelio, ¿sí? Y el micelio puede ser aéreo o vegetativo, ¿sí? Y la parte reproductora puede ser esporas, ¿sí? Que es la unidad reproductora del hongo. Pero el hongo tiene también conidias, ¿sí? Dependiendo de cómo son las conidias, es como nosotros vamos a identificar a los dermatofitos. ¿Quién me dice las características de eso? Creo que tenían que ser bueno, estas conillas tenían que ser asexuales, me parece. Sí. Los hongos se le van a llamar dimórficos cuanto qué. Cuanto se conocen los dos tipos de reproducción, tanto asexual como sexual. Cuando no se conoce la reproducción sexual, los micólogos bien campantes dijeron que eran hongos imperfectis, ¿sí? Porque ellos no las conocían y los llamaron imperfectos. Pero a medida que ha avanzado la tecnología de los microscopios electrónicos, han podido observar la reproducción tanto sexual como asexual de los hongos. Entonces le llaman dimórficos, ¿sí? O dismórficos, como lo llaman otros libros, ¿sí? Nosotros en el caso de los dermatofitos vamos a observar las conidias, ¿sí? En el caso de los hongos, por ejemplo, el tricofiton, ¿qué características presentan sus conidias? Es la base de la identificación. Doctora, Con esto, jóvenes, terminamos la práctica. Ya no veríamos la identificación las próximas semanas, la veríamos ahorita. ¿Sí? A ver, dígame. Son septadas y con forma Son septadas. Pero es que depende, ¿no, profesora? Del tipo de dermatofito. Es que preguntó la doctora del tricofito. Del tricofito. Nosotros vamos a tener 3 tipos de hongos dermatofitos: el hipidermofiton, el tricofiton y el microsporum. Los 3 tienen conidias y de ahí es donde las vamos a poder diferenciar unas de otras. ¿Cómo? Pues en el microscopio. Dentro de 8 días, entre comillas, que regresáramos al laboratorio, es que no hemos terminado de decir cómo se hace la técnica. Vamos por partes. Una vez que toman ustedes la gelatina de 1 centímetro de lado, es un cubito que hacen, ¿sí? Lo corta, eso se lo da el profesor, en una caja estéril, y tienen que tener una laminilla de vidrio en forma de V, ¿sí? Doctora, perdón que lo interrumpa, es que yo ahí tengo una presentación donde pongo ese procedimiento y viene hasta con imágenes así bien bonitas. ¿Me permite presentárselo? Pues dígamelo, ¿sí? Entonces. A ver, mira, páseme el hospedador y se lo proyecto.
¿Qué? ¿Lo pongo como Sí, por anfitrión? favor, para que lo pueda Lo proyectar. tiene que hacer su compañero que está de anfitrión ahorita. Por favor, compañero. Claro que sí. Va, ya estás. Muchas gracias, qué amable. ¿Ya se ve? ¿Se ve usted? Ahora sí ya. No, sí. Ok, mire, déjeme hacerlo. Ahí se ve. Mire, este es lo primerito que vamos a hacer según el manual. Que dice el medio de cultivo contenido en la caja Petri se corta con ayuda del bisturí en forma de cuadrícula de 1 centímetro de lado, quedando así los bloques de cultivo donde se siembran los hongos. Y ahí se ve, bueno, lo traté de esquematizar con esa imagen. Luego dice colocar con mucho cuidado el cuadro de agar en la caja Petri sobre el portaobjetos y tener precaución para evitar los contaminantes. Posteriormente dice que... De hecho, perdón, Sí. De hecho, el portaobjetos se coloca en una laminilla de vidrio, en una... ¿Cómo se le llama? Sí, en la de V, En ¿no? una varilla de vidrio, en forma de V. Ajá, Eso sí, debe es que de ir no, abajo de la esa sí no la encontré así, pero más o Y menos... le voy a explicar ahorita por qué. Sí. Continúe. Bueno, dice después que con el asa bacteriológica se van a sembrar los hongos, tomando una pequeña porción de la cepa. La punta del asa deberá estar doblada en ángulo recto para sembrar por picadura en cada uno de los lados del agar, que eso aquí también como se puede ver, se esteriliza, ¿Cómo es que el asa tenga un ángulo recto? El ángulo recto es un ángulo de 90 grados, jóvenes, ¿sí? Entonces, la pura punta de la asa, que debe estar en punta, no debe estar en círculo, se dobla con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, raspan, en este caso, la parte que está infectada, allí están tomando ya una cepa, ¿sí? Pero puede ser el micelio de la uña, ¿sí? Puede ser la parte de un cabello que están tomándolo, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo siembran en el cuadrito en cada uno de los lados. Señala con tu señalador. En cada uno de los lados. Recuerden que es una forma como de cubo. ¿Sí? A ver, señálalo. Aquí y aquí. En la parte intermedia de cada uno de los lados del cuadrado, ¿no? Ajá, muy bien. Todo en condiciones estériles, ¿eh? O sea que tuvieron que haber quemado su ansa, esterilizado su ansa, sí, en el punto de ignición, como está allí señalado, ¿sí? Se deja enfriar. El primero sería el primer paso que está aquí en la superior derecha. Aquí, el ¿no? segundo sería tomar la muestra que está en el inferior izquierdo. Y después el tercer paso sería aquí, donde ya estamos inoculando el agar. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, después dice que colocar sobre el agar el cubreobjetos y revisar que el conjunto que quede perfectamente sobre el triángulo de vidrio. Aquí en esta imagen no lo conseguí con el triángulo de vidrio, pero bueno, ahí más o menos se ve cómo se debe hacer. Aquí lo más importante es el portaobjetos. Ahí lo están colocando, la pinza se esteriliza y se coloca encima del cubito, ¿sí? Y se presiona levemente para que se adhiera bien a la gelatina, ¿sí? Ese portaobjetos es el que vamos a utilizar para poderlo identificar, porque en la parte de abajo de ese portaobjetos, ahí se van a adherir las estructuras fúngicas, las conidias, las hifas, ¿sí? En la parte que va a estar pegada a la gelatina y el cubreobjetos. Es la parte de abajo del cubre, ¿sí? Ese es muy importante. No lo podemos romper porque ahí van a estar nuestras estructuras, ¿sí? Bueno, ¿para qué es la varilla de vidrio? Antes de colocar el porta con la gelatina tiene que ir una varilla doblada en forma de V, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vamos a agregar el agua glicerinada. Si nosotros agregamos el portaobjeto ahí, como encuentra, y agregan el agua glicerinada, ¿sí? De mojar la gelatina. Y lo que se debe de hacer es una presión de vapor para que esté humedecido nuestro hongo. ¿Sí les queda claro? Entonces, solamente abajo del portaobjetos debe de ir una varilla de vidrio también estéril, ¿sí? En forma de V, y allí se va a soportar el portaobjeto.
El portaobjeto va a quedar encima. ¿Sí les queda claro? Sí, doctora. Muy bien. Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya, ahora sí. Después es el adicionar al fondo de la caja de Petri el agua glicerinada y tapar, que es como aquí se puede ver. Así es. Si ustedes lo hacen de esa manera, pues va a chocar el agua glicerinada con el portaobjetos y con el agar, y no, lo que se hace es una presión de vapor, ¿sí? Va a quedar el vaporcito arriba del agua glicerinada, ¿sí? Sin tocar la parte de abajo de la laminilla de vidrio del portaobjeto. ¿Sí les queda claro o no? Sí, doctora. Se tapa y si estuvieran en el laboratorio, tendrían que ir cada tercer día a agregar más agua glicerinada para que no se seque nuestro hongo, ¿sí? Observa, se destapa la caja en condiciones estériles con el mechero puesto, prendido, y se ve, porque se va consumiendo el agar, se evapora el agua, que es la presión de vapor que les estoy diciendo, y se vuelve a agregar sin que toque el portaobjeto, sin tocar la gelatina, ¿sí? Por eso se necesita la varilla de vidrio, hasta que se llegue al día que tenemos que llegar al laboratorio a identificar las microconidias o macroconidias, ¿sí? En su manual viene la observación microscópica de algunos dermatofitos, ¿sí? Y vamos a verlo. El epidermofiton. Aquí también lo tengo, doctora. Sí. Ah, bueno, a ver, explique. Mire, aquí en observación del microcultivo, bueno, tengo igual el procedimiento, ¿no? Con ayuda de las pinzas de disección, se separa la laminilla de objetos del microcultivo con el bisturí o aguja de disección y se desecha el bloque de medio de cultivo. Se le va a colocar una gota de azul de algodón sobre el portaobjetos limpio y colocar sobre la gota del colorante el cubreobjetos con la muestra de hongo, que es como aquí se puede ver. Y bueno, dice que observar las estructuras reproductivas del hongo con objetivo de 10 y 40. Y es aquí lo que más o menos podemos ver. Aquí es aquí lo que más o menos se vería. Aquí está lo que es el micelio. Y creo que aquí se deberían de ver las cifas. Doctora, yo tengo una duda. Bueno, profesora. Sí, diga. En esa imagen creo que eran de aspergilosis, ¿no? Ahí se ven las cabezas aspergilares. Así es, y del penicillium. Pero las características de los dermatofitos son otras. ¿Quién me las puede explicar? Bueno, yo también estaba viendo que, por ejemplo, en el caso de estos... esperen. En el caso de los microsporos, son hifas, son macroconidias multiseptadas y multicelulares. En el caso de los... y terminan en punta, como aquí. ¿Sí se ve? Así es. Estamos hablando de género, ¿verdad? No nos estamos hablando con la especie, estamos hablando en general, ¿sí? De géneros. El microsporum, como usted lo dice, termina de punta, tanto en la parte superior e inferior, ¿no? Está pegada a la hifa, como la parte que no está pegada a la hifa. Predominan los macroconidios, ¿sí? Y son multiseptadas, ahí está en la parte número 2, ¿sí? A diferencia del epidermofiton en el 3, sí, estos no terminan en punta, terminan en forma de mazo o clava y no están multiseptadas, se dividen más o menos en 3 o 4, ¿sí? La parte de la conidia, ¿sí les queda claro? Ahí pueden ver en el centro 1, 2, 3 y 4 divisiones, allí en el mero centro, ahí está. Y acá no. Acá se observan muchas divisiones, como más de 9 o 10, ¿sí? Entonces, las características principales, el microsporum, predomina la macroconidia, ¿sí? Porque están grandes. Todos los larguitos son hifas, ¿sí? Que pueden ser septadas o no septadas las hifas, ¿sí? Pero eso no nos interesa a nosotros, nos interesa las macroconidias. Están en forma de punta a ambos lados y están multiseptadas en el microsporum, en el número 2. ¿Sí? En el número 3, observamos que no terminan en punta,
sino terminan en forma de mazo, en forma de clava, Yo redondeadas. también vi que, que lo describían como forma de pera. No sé si esté Así bien. es. Bueno, más o menos, más alargada. Y está dividida en 4, no está multiseptada. Bueno, poquito, pero nada más en 4. Y el tricofitón, lo que va a tener más van a ser microconidias, como si fueran racimos de uvas, y muy rara vez se van a observar los macroconidios, que es el que está allá a lo largo, y que se forma como si fuera un lapicito, ¿sí? Pero lo que predomina son los microconidios. En la parte izquierda, ¿sí? Superior, ahí se observan como si fueran uvitas, ¿sí? Eso es lo que predomina más en los tricofitón. ¿Les queda claro, jóvenes? Es las características esenciales para la identificación del género, ¿sí? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué más traen aportado? Y creo que ya, que eso es todo lo que venía en la práctica, la observación y ya. Así es, jóvenes. Recuerden que las prácticas me las tienen que enviar por equipo, ¿sí? No por alumnos, sino por equipo, ¿sí? Ya explicamos lo de la identificación, porque así es de corta la práctica, ¿sí? Entonces, quedamos que para la próxima semana le toca al 1305 con la toma de muestras y cultivo de heridas infectadas. Y al 1309 vamos a ver la leishmania. Tienen que traer buenas imágenes para que lo podamos hacer. Y también para la toma de muestras tienen que traer imágenes de heridas. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo, Sí, dígame. ¿va a haber examen cada semana de cada práctica? Cada semana, antes de empezar la práctica, si no se les había hecho el examen es porque había relajo con que de qué mesa correspondían, de que se estaban integrando a los equipos, pero se hace examen antes de la práctica, ¿sí? Gracias. ¿Cómo les fue? Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Uf, ¿te soy sincero? No tan bien. Exacto, no tan bien. Pudo haber Muy sido mal. mejor. Hubieron 8 y 7 también, ¿no? Pero me gustaría ver más 10. ¿Sí? Nosotros ¿Les queda también. claro para qué sirve el hidróxido de potasio? ¿Les quedó claro para qué sirve el agua glicerinada? ¿Les quedó claro la morfología conidial de los dermatofitos? ¿Les quedó claro qué son los dermatofitos? ¿Les quedó claro qué es el medio de Saburó? ¿Cuáles son las condiciones generales para el desarrollo del hongo? ¿Sí? Se cumplió entonces el objetivo de la práctica, perdón. Sí, doctora. A ver, hay una alumna que dice que hizo el examen, pero no está su examen. 1309. Del 1309. ¿Quién es? Soy yo, doctora. Bueno, no te veas a ir. ¿Los demás tienen alguna duda? Disculpe, yo hice el examen, pero cuando terminé, como que se borró luego ya no le pude tomar captura. Pero ya le envié su calificación, ¿no? No he revisado. Creo que sí. ¿De qué grupo es usted? 1303. Bueno. Permítame un segundo. Entonces, los demás, si no tienen problema.